¿Qué tal? Buenos días, estimado Miguel. Bienvenido a este programa. Gracias por aceptar ser parte de esta iniciativa que es este programa de podcast que tiene el objetivo de poder conocer un poco más desde la experiencia, desde las innovaciones que van haciendo nuestros invitados en el campo de la psicología, en la seguridad y salud en el trabajo. Bienvenido, estimado Miguel. Es un lujo tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Jair, por la invitación. Yo encantado de poder participar y sobre todo de poder difundir más lo que hacemos los psicólogos en la seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Y justamente el día de hoy, nuestro estimado Miguel nos va a comentar un tema muy importante de todo el expertise, el bagaje que él tiene como formas de implementar y de hacer la psicología en la seguridad y salud en el trabajo. Nos va a comentar algo breve, ¿no? Este tema muy importante acerca de actitudes hacia el comportamiento seguro. Estimado Miguel, cuéntenos qué es este tema, de qué es lo que va. ¿Cómo lo aborda usted este tema de actitudes hacia el comportamiento seguro? Bueno, en principio hay varias formas de abordar la seguridad y salud en el trabajo. Ujú. Siempre es interesante que se aborde desde una metodología y desde un ángulo teórico y científico para empezar a la parte práctica y no tener de repente experiencias empíricas que podrían llevarnos a una parte teórica, podríamos teorizarla, pero generalmente no ocurre así. Generalmente simplemente queda en lo empírico y como que no se puede hacer un análisis de qué cosas se hizo bien, qué cosas se hizo mal para poder seguir construyendo a partir de eso, de ello, una ciencia, ¿no? En el Ujú. caso de las actitudes, se trabaja, se menciona y se trabaja mucho el tema de las actitudes del personal hacia la seguridad, pero las actitudes no es otra cosa que la predisposición que tiene una persona de comportarse de una u otra forma. Pero para comportarse hay diferentes estadios mentales y visuales que se pueden, comportamentales que se pueden tomar en cuenta. Yo particularmente trabajo sobre tres pilares en las actitudes. Ujú. El primero de ellos es el cognitivo, siendo así que el cognitivo tiene varias aristas, ¿no? Pensamiento, memoria, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo para hacerlo, digamos, desde el punto de vista, hacer una definición operacional, yo trabajo la parte cognitiva solamente desde la parte de conocimiento, es decir, Ujú. qué tanto sabe una persona de seguridad. Eso para enmarcarlo, porque no utilizo todo el resto sí lo vamos a utilizar, pero de repente en otros elementos. Ujú. Eh, Segundo elemento que utilizamos es el elemento afectivo. Yo lo llevo al tema de compromiso. ¿Qué tan comprometido está una persona con la seguridad? Y el tercer elemento, que es el comportamental, que lo llevamos hacia las conductas observables del trabajador. Es decir, yo le puedo decir a un trabajador, vamos a llevarlo a una cuestión lo más básico, ¿no? El uso de los EPPs, que es un control el más básico de todos. Usa los EPPs. Usa tu arnés. Eh, el señor de repente ha pasado su inducción, ha pasado sus cursos. Sin embargo, sobre trabajos en altura todavía no lleva nada. Sin embargo, Ujú. va a campo y le digo ponte el arnés. El señor se ha mentalizado y está comprometido con la seguridad y seguramente que va a ponerse su arnés. Sin embargo, nadie le enseñó cómo se pone un arnés y se lo va a poner mal, pero va a tener el comportamiento, va a tener la parte afectiva, digamos, de forma positiva, pero nadie le enseñó cómo se pone el arnés. Entonces, igual va a cometer un comportamiento inseguro. Esa es una posibilidad ciertamente la más fácil de trabajar, pues simplemente al señor se le enseña tema cerrado y se Ujú. puede manejar. Otra cosa que podría ocurrir es que de repente el señor va a trabajar a una obra, vayámonos con el mismo caballero, el señor va a trabajar a una obra y los arneses están ahí colgados. Ujú. Él sabe ya cómo ponerse el arnés, está comprometido con la seguridad, está súper pilas con la seguridad, pero viene de repente de un entorno donde no se trabaja con seguridad y pasó a trabajar a nuestra compañía. Y de repente él no ha creado el hábito, o sea, el comportamiento de hacerlo.
y simplemente sale a campo y de repente le dice, oye, ¿y tu arnés? Y se agarra la cabeza, oh, ¿verdad, no? Y se regresa y se lo pone, ¿no? Si en ese transcurso nadie lo hubiese observado, de repente él sigue. Es una segunda posibilidad. Tema también que creo que es bastante fácil de trabajar si trabajamos sobre hábitos de las personas. Por ejemplo, hay varias tecnologías como SBC, por ejemplo, y otras Ujú, que podemos trabajar. Creo yo, sin embargo, que la más difícil de trabajar es la parte afectiva. Si tengo una, y cuando hablamos de la parte afectiva, estoy repitiendo la parte del compromiso que tiene el trabajador hacia la seguridad. Mientras el señor, de repente, en campo, con un supervisor al costado, lo vas a ver con su, volvamos al arnés, con su arnés bien puesto, ujú, se lo va a poner en el momento indicado, se lo va a poner de forma adecuada, va a ejecutar el comportamiento, pero emocionalmente no está comprometido para la foto. ujú. ¿Qué va a pasar cuando el supervisor no se encuentre en el punto de trabajo? Lo más probable es que siga usándolo porque lo tiene puesto. Sin embargo, en determinado momento vas a encontrar a un trabajador al que tu cliente probablemente te esté llamando la atención porque encontró a uno de tus trabajadores en campo que no se enganchaba o simplemente ya le estorbó y se lo sacó, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras el supervisor no está ahí presente y él no tener el compromiso, va a cometer un acto subestándar. Eso si lo llevamos a toda la gama de cosas que hacemos en seguridad, como cumplimiento de procedimientos de seguridad, como estándares, como algo tan sencillo como el cumplimiento de EPPs, vamos a tener problemas con esa persona. ¿Cómo solucionarlo? Trabajar mucho el tema afectivo, es decir, el compromiso. Sin embargo, por ahí me voy a otro lado. ¿Qué Ujú. tanta posibilidad tenemos las empresas de desarrollar compromiso en una persona que evidentemente no quiere comprometerse? Es otro punto a tratar, ¿no? Porque de repente, si, si lo llevo a un campo, por ejemplo, cuando tratamos la farmacodependencia, lo primero que hacemos es llevarlo a un centro, eh, lo sometemos a una terapia donde vamos a, digamos, afectar su sistema de valores y vamos, digamos, a desestabilizar su personalidad para volverla a construir. Si eso se logra con un trabajador, excelente, pero cuando el trabajador, igual que una persona con alguna dependencia, no quiere, he sabido que es bastante difícil, por no decir imposible, trabajar en esas personas. Lo mismo ocurre en el campo de la seguridad. Si esa persona no quiere trabajar con seguridad, va a ser bastante difícil poder llegar a él y poder mejorar su comportamiento. Porque al final lo que nos ve el cliente es el comportamiento, no ve lo que está pensando, no ve si le has enseñado o no le has enseñado, va a ver comportamiento objetivo en campo. Y en campo, ¿se puso o no se puso en este caso el arnés? ¿No? ¿Cumplió o no cumplió con un estándar? ¿Cumplió o no cumplió con sus reglas por la vida? Y demás. En eso te podría resumir el tema de las actitudes. Genial, genial, sí, muy, muy bueno lo que nos acaba de decir y es algo muy importante, ¿no? Que básicamente el ser humano no se desglosa de su totalidad. Algunas empresas piensan, bueno, algunos líderes piensan que todo es comportamiento, pero el comportamiento es una parte de lo que incluye el ser humano y lo que mencionaba muy interesante, que es la parte afectiva, cómo lograr trabajar a nivel afectivo, eso es algo que no se ve a través del resultado quizá, pero sí se puede ver a través reflejado a través de una actitud. Bien, entonces, estimado, ¿cómo podremos, qué metodologías, qué herramientas o estrategias usted de pronto y ha llevado en su campo de intervención, en su trabajo, a ser más efectivas para desarrollar estas actitudes o este compromiso relacionado al comportamiento seguro? Hoy en día, quienes más nos llaman a trabajar sobre el comportamiento humano son nuestros compañeros ingenieros, son los Ujú, que más nos llaman, ¿no? Entonces, existe un, o nos han enmarcado
en lo que es la seguridad basada en el comportamiento. Entonces, muchas veces nos llaman para hacer seguridad basada en el comportamiento. Ujú. Lo primero que pido yo a las organizaciones es, tenemos las bases, es decir, tenemos la posibilidad de trabajar en un ambiente seguro. José Luis Meliá en el año 2007 escribió un libro, El factor humano en la prevención de riesgos laborales. Él establece una pirámide Ujú. donde, bueno, hay varios autores que hablan al respecto, pero él lo inició y habla sobre el modelo tricondicional de la seguridad, donde nos dice que para que nosotros podamos trabajar sobre todos los elementos psicológicos, tenemos que tener primero de base el que la persona puede hacerlo. ¿Y cómo va a poder hacerlo? Dándole las condiciones para que pueda hacerlo. Es decir, desde condiciones básicas como físicos, estamos hablando de ambientes de trabajo seguro, estamos hablando de procedimientos de trabajo, equipos de protección, equipos de, tanto personal como colectivos, etc. Las condiciones en ese caso se las va a dar la organización al trabajador. Ujú. El segundo elemento es saber hacerlo, ¿no? Entonces, la organización nuevamente interviene y tiene que darle los conocimientos para que pueda trabajar con seguridad. Y el tercer elemento es el elemento querer hacerlo. Y nuevamente volvemos al querer hacerlo, ¿no? Si quiero o no quiero hacerlo. Y esa es la parte más difícil. Pero para trabajar sobre eso, tenemos que trabajar primero los primeros elementos, no la base de la pirámide. Entonces, eso es uno. Ya habiendo trabajado en esa parte, podemos decir que podemos hacer otras intervenciones. Por ejemplo, si yo quiero normalmente nos llaman, como les decía, para SBC o seguridad basada en el comportamiento. Ujú. Es como cuando un padre se acerca a un psicólogo y le dice al psicólogo, mi hijo se come las uñas, por ejemplo. Es un síntoma. El, que un trabajador a veces incumpla normas de seguridad es un síntoma de algo que está pasando. Y habrá que evaluar primero si es ese trabajador o es los trabajadores los que están incumpliendo, porque sabemos que muchas empresas podrían perder la posibilidad de trabajar en una empresa más grande o de repente tener un accidente, muchas veces por un trabajador. Entonces, si ese trabajador no se ha comprometido, no trabaja con seguridad, puede malograr lo que está haciendo el resto de trabajadores. Esa es una opción. Ujú. Si esa es la opción, tenemos dos opciones, ¿no? Reubicar a ese trabajador o encarrilarlo, por decir así. Y vamos a trabajar ahí un uno a uno por ese trabajador. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de los casos, no es solamente un trabajador, porque las personas somos gregarios y al ser gregarios tendemos a comportarnos como el resto, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de cultura de seguridad, cuando en una empresa ya se gestó la cultura de seguridad, que nunca se termina de desarrollar, dicho sea de paso, y a las personas que van ingresando se van alineando, por decirlo así. Bueno, si vamos al segundo caso, donde hay muchas personas que son las que suelen incumplir, habría que ver qué es lo que ocurrió, ¿no? Hacer un diagnóstico de qué ocurrió. Puede ser el liderazgo invisible que no se ve en la organización. Realmente los supervisores están ahí probablemente para cumplir metas operativas y no las de seguridad, probablemente. Es una de las opciones. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Hacemos el diagnóstico y vemos qué es lo que está fallando. Yo suelo trabajar, como les digo, en esos tres elementos, ¿no? Si le entrego a mi cliente una lámina donde está la lista de trabajadores codificados, no se ponen los nombres, los códigos de los trabajadores y ahí le ponemos en qué está fallando. La parte cognitiva, la parte emocional, la parte comportamental. Si lo que está fallando en ese trabajador es la parte conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y hay algo que me trae a colación un recuerdo, que muchas veces uno de los más recurrentes suele ser el tema de los trabajos en altura. Muchas observaciones por trabajos en altura. Y lo que viene recurrente es que muchas de las reacciones de la supervisión es mandarlo a curso de trabajo en altura.
y a veces muchas de estas personas es puro 20 en trabajo en altura. Entonces lo que está fallando no es eso. Entonces empiezo a analizar a través de ese cuadro. Es como un cuadro de colores. Uso el sistema de un del verde, amarillo y rojo como un semáforo. Y ahí miro a simple vista veo si la organización en qué color anda, ¿no? Porque también es difícil encasillar a una cultura organizacional en determinado elemento de la cultura, porque generalmente estamos en un estadio que ponemos eso como diagnóstico, pero todavía somos una organización que está en constante movimiento. Está inyectándose nuevo personal, está saliendo personal y bueno, no necesariamente siempre estamos en el mismo estadio. Entonces hay personas que no lo están, que sí lo están, entonces se va haciendo el diagnóstico. Si es en la parte comportamental, y como es lo que suele ocurrir, la parte comportamental, suelo hacer el análisis de línea base. Si encuentro que el error está ahí, hacemos el análisis de línea base. En el análisis de línea base vemos cuáles son los comportamientos inseguros más recurrentes. Se hace la estadística y le comentaré también que muchas veces en teoría eso está bonito, pero muchas empresas no tienen el tiempo para hacer su línea base y ni los recursos para hacer la línea base. Otra cosa a la que podemos acudir es a su histórico de ellos, ¿no? Para poder generar una línea base. Si no contamos con el histórico, tenemos supervisores que han venido observando en su día a día y con ellos establecemos, ya no le llamaría una línea base porque no es una línea base, pero sí generamos una lista de comportamientos que ellos consideran que son los más recurrentes y hacemos una escala, ¿no? Un ranking, y empezamos a trabajar sobre las primeras conductas, las conductas que más sobresalen, por decir así, y empezamos a trabajar el 80-20, eliminamos el 20% de los errores para solucionar el 80% de los problemas, ¿no? Trabajamos sobre eso. Es una opción dentro de la gama de programas de seguridad basada en el comportamiento, que hoy en día tienen muchos nombres, dicho sea de paso. Encuentras basado en las actitudes, basado en la motivación, basado en la persona. Justo ayer estaba leyendo un libro de seguridad basada en las personas, pero siendo sinceros, todos hablan de el modelo conductual, ¿no? Específicamente el condicionamiento operante. Es otro error que también se está cometiendo cuando decimos seguridad basada en el comportamiento. Estamos incorporando varios elementos que no tienen que ver con este modelo de tipo conductual, ¿no? Y este modelo de tipo conductual solamente se centra en la sintomatología, lo que está perfecto. Solucionamos la sintomatología, pero a la vez, de forma paralela, debemos ir trabajando otros elementos, ¿no? Por eso es que considero que el programa SBC no se debe trabajar solo, y un departamento de seguridad no se debe llamar departamento de SBC, porque lo encasillamos solamente en ese elemento. Yo trabajo mucho la parte cognitiva conductual, sin embargo, he visto otros colegas que trabajan la parte conductual, pero también, y podrían decir cómo es posible, pero también, por ejemplo, están trabajando muy bien el análisis transaccional, por ejemplo, ¿no? El padre, adulto, niño. Yo no soy un experto en el tema, pero veo que los que son expertos en el tema lo han tomado y lo están incorporando. Y hace un momento, cuando conversábamos, creo que fuera de cámara, conversábamos sobre la idea de que estamos haciendo innovación. En realidad, seguridad y salud en el trabajo es un tema de innovación, porque recién están haciendo. Me decía autores famosos como Meliá, cuando 2007, psicología positiva, con Marisa Salanova, que empezó a trabajar lo que es salud ocupacional 2013, me parece, o 2009, ¿no? Y así tenemos autores, ¿no? Otro programa importante de seguridad basada en el comportamiento que trabaja mucho lo que es la parte cognitiva es el Safe Star. Apareció a mediados de los 90, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que recién está naciendo, ¿no?
y me preguntabas cómo empezaste, ¿no? ¿Qué hago yo? La verdad que no fue fácil. Yo me formé como psicólogo clínico en mis inicios, pasé a organizacional y en organizacional es que empecé a ver muchos elementos que los traté de llevar a la psicología y la seguridad y muchos de ellos te diré que no funcionaron, ¿no? Como el tratar de llevar las pruebas psicológicas, los famosos test psicológicos, al campo de la psicología y la seguridad, para mí, para mí, yo sé que hay muchos que lo trabajan, para mí fue un fracaso. Yo cuando lo trabajé fue un fracaso, porque trataba de tomarles pruebas a los colegas, a los compañeros que venían a trabajar, a buscar trabajo, compañeros que ya habían llevado cursos de seguridad, que ya sabían sobre seguridad, ya sabían qué debían responder en una prueba de tipo conductual donde te preguntan claramente si es que prácticamente si es que te gusta o no trabajar en seguridad, ¿no? Y todos te ponen que sí, eh, salvo en trabajadores que recién empiezan en el mundo laboral, ¿no? Pero los que ya vienen con cierto bagaje ya saben qué responder en ese tipo de pruebas. Y tuve que experimentar con nuevos tipos de evaluación, ¿no? Y ahí es que nace esta evaluación de la que conversamos en este momento, que es la evaluación de tipo de actitudes. Yo no trabajo con pruebas psicológicas las actitudes. Hay excelentes profesionales que trabajan las pruebas de actitudes. Un muy buen amigo en Chile, Luis López Mena, él tiene una tesis doctoral sobre el tema y muy bien, ¿no? Yo no lo trabajo, yo trabajo sobre entrevista. Y bueno, he tenido también la suerte de trabajar con muchos psicólogos, entonces los oriento y este tipo de evaluaciones no solamente las hago como psicólogo, sino también incorporo personal, por ejemplo, el personal de seguridad, la parte de conocimiento se la delegamos a ellos, ¿no? La parte de conocimiento para saber si saben o no saben, le damos los elementos, cómo deben los parámetros para evaluar y ellos son los que evalúan, ¿no? La parte de comportamiento se la damos al de seguridad y al operativo, para que ellos sean los que evalúen en campo, ¿no? Y la parte afectiva sí la tomamos los psicólogos, ¿no? Para hacer ese tipo de evaluaciones. Entonces eso reduce bastante el margen de error tenerlo multidisciplinario, ¿no? Y por ejemplo, cuando hacemos el tema de comportamental, incluso como son dos profesionales los que trabajan ahí, el de seguridad y el de operaciones, apoyados por el psicólogo siempre, se sacan medias. Primero tratamos de sacar acuerdos que sean para los puntajes, acuerdos que sean de tipo único. Y si no lo logran, se sacan medias, ¿no? Eso en cuanto a la evaluación. La parte comportamental, como les decía, hay muchas experiencias sobre seguridad basada en el comportamiento, que no solamente es la única tecnología, ¿no? Como les decía, también pueden trabajar en el comportamiento en otros tipos de metodologías, hasta Gestalt se puede trabajar. La cosa es que el profesional que lo haga sepa hacerlo, ¿no? Sepa hacerlo y cómo llevarlo a la práctica. La parte afectiva trabajamos mucho en lo que son compromisos, en lo que son campañas, pero todas amarradas. También existe mucho, justo ahorita viene la época del Día de la Seguridad y ya están llegando los primeros pedidos de que le establezcamos algunas actividades por ese día, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Muchas empresas agarran, se inspiran en ese momento y hacen una actividad. Sin embargo, la propuesta es que si yo quiero llegar desde las actitudes positivas hacia la seguridad, hacerlo eso común en una serie de personas de mi organización, para que al final eso se convierta en mi cultura de seguridad, no solamente en un buen hábito. Si yo quiero que eso se convierta en cultura, yo debo seguir un patrón. Entonces, lo que les pedimos, oye, ¿cómo es la cultura de seguridad? Y a partir de ello, poder trabajar, construir una campaña, ¿no? Para que sea un continuo, no sea una florcita, la fiesta de la seguridad y después se siga con otra cosa.
Entonces todo va amarrado, ¿no? Hay empresas que se caracterizan por su grito, por su lema, y toda su organización tienen esa misma característica. ¿Y por qué salió ese lema? En tratar de construirle su cultura de seguridad, porque las tienen, toda empresa tiene su cultura de seguridad. Bien trabajada, mal trabajada, tenemos una cultura de seguridad. Hay que orientarla y hay que desarrollar una cultura para poder hacer esas campañas. Hay otras organizaciones que suelen pedir por ese día, invitan a algunas empresas Ujú. que son empresas de diversión, por decir así, y hacen campañas muy buenas que son fotos, ¿no? Pero depende del objetivo, ¿no? Nuestro objetivo es generar comportamientos seguros. El objetivo de ese tipo de empresas es fomentar un momento divertido con los trabajadores y muy bien, ¿no? Esos momentos divertidos también son generados a través de, perdón, por el día al día siguiente, recordemos 2 días después, ya están desarrollando el día del trabajo. Es como que se amarra ahí, a veces, recalco la palabra a veces, hay una tergiversación en el objetivo de la campaña. Al menos donde he tenido oportunidad de trabajar, lo que solíamos hacer es en la mañana, hacíamos todo el tema de la seguridad, y después, antes de almuerzo, cerrábamos y abríamos una nueva puerta a ir a almorzar, y ya, bueno, la parte de diversión, y tratábamos de no amarrar. Sin embargo, cuando trabajamos en cultura de seguridad, tiene que haber un mismo mensaje en todos, ¿no? Como le llamamos, un mensaje transversal a la organización. Seguridad, 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 ¿no? Hasta cuando hacemos una liturgia Ujú. en la organización, como que motivamos al sacerdote para hablarle de esos temas también, para que el tema sea transversal a la organización. Entonces, por ahí te podría decir cuáles son más o menos las estrategias que he solido trabajar, ¿no? Y trabajo mucho lo que es la lúdica para la capacitación, incluso para la parte motivacional, etc. No, pero trabajo mucho la lúdica, gamificación, el aprendizaje experiencial y otros. Excelente lo que nos acaba de decir. Y es algo de tener en cuenta siempre que a veces los demás profesionales que nos están escuchando, a la audiencia, que tengan en cuenta mucho en conocer la cultura para plantear algún tipo de estrategia, de programa, de intervención para que esto sea duradero, para que esto se vea pues reflejado. Mencionó algo muy bueno que desde la forma que tú abordas, hazlo bien. Sepa lo que estás haciendo. Con eso me quedo con lo que me acaba de decir. Estimado Miguel, como que ya para entrando a la parte final de esta entrevista, bueno, de esta microentrevista, eh, en nuestra audiencia tenemos nosotros profesionales que ya son psicólogos y que quieren trabajar en la parte de minería, en la parte ocupacional, en la parte de seguridad. Pero también tenemos por ahí estudiantes que están terminando la carrera, ¿no? Están en los últimos siglos y que usted sabe que en Perú no hay mucho que digamos cursos en pregrado o hay pocas nociones de este campo de la psicología, en la seguridad de salud en el trabajo. ¿Qué sugerencias usted le daría a estas personas que quieren conocer, que quieren inclinarse, que quieren desarrollar sus actividades en el campo de la psicología, en la seguridad y salud en el trabajo? A ver, a mí personalmente, ¿qué me ha resultado? Ajá. Primero, cuando empecé a trabajar en lo que es seguridad y salud en el trabajo, fui por unos temas de accidentes que habían, y fui a trabajar con ellos, y me empezó a interesar. Empecé con las empresas eléctricas. Yo ya había llevado cursos de electricidad, pero a nivel técnico, y bueno, en el colegio donde estudié teníamos la posibilidad de estudiar 3 años ahí el tema de electricidad, tema que no fue muy ajeno a mí. Sin embargo, había muchas palabras que yo no conocía. Había otra cosa, ya se venía trabajando en las empresas eléctricas bastante sobre autores famosos como Frank Beer, Hendrich y otros que son los iniciadores de la seguridad, pero son de la seguridad, reconocidos incluso como los primeros ingenieros de seguridad en el mundo. No son ingenieros mecánicos. Eh, yo empecé ahondando sobre ellos. Ellos trabajaron mucho el tema del comportamiento, si bien es cierto, no como nosotros que hoy en día lo hemos desarrollado, pero ellos empezaron a trabajar mucho en el comportamiento humano, y en ellos empecé a estudiarlo, ¿no?
A veces un poco raro, ¿no? Desde psicólogo estudiando de ingeniería y ingeniería de seguridad. Con ellos empecé y me empecé a empapar de ellos, pedí a las empresas donde pude trabajar en ese momento y como psicólogos trabajaba mucho la parte, que te digo, la parte organizacional y clínica, por decir así, pero no trabajábamos con la parte de campo, salir a campo, pisar campo. A nosotros muchas veces nos piden nuestro apoyo porque se generan, en el Perú está legislado que sean 5 los tipos de evaluaciones que se hacen, ¿no? La física, química, biológica, disergonómica y psicosocial. Y si vemos los IPRC, la identificación de peligro, evaluación de riesgos y controles, carecen de la parte de riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque no hay especialistas que lo vean, entonces suelen dejarlo de lado. A la hora de la auditoría no lo encuentran y puntos bajos, ¿no? En ello. Y nosotros tenemos que saber hacer un IPRC para poder dar esas recomendaciones. Entonces necesitamos apoyarnos mucho de la ingeniería, de seguridad. Conocer cómo es un trabajo en altura, conocer cómo es un trabajo en caliente, cómo se dan los gases, cómo trabajas en los gases confinados, para que puedas hacer tus listas de chequeo. Si no, no las vas a poder hacer. Hay que apoyarse mucho en la parte de seguridad. En psicología de seguridad necesitas salir a campo. Las primeras experiencias que tuve contratando psicólogos para que me apoyen en campo, muchos teníamos la tendencia a querer nuestro consultorio y atenderlo todo desde gabinete, y no se puede. Tienes que conocer campo, ir a campo, pisar. Psicólogo, si quieres ser un psicólogo de seguridad, tienes que ser psicólogo de botas, casco, lentes de seguridad y dar ejemplo, ¿no? Es un poquito lo que te podría comentar. Introduzcámonos en el tema sin necesidad de quitarles el piso, igual que no nos gusta que hayan ingenieros que quisieran hacer pruebas psicológicas. Tampoco también hay ingenieros que no les gustaría que nosotros inmiscuyamos en su campo. Sin embargo, sí es bienvenido seguramente todo aporte para su campo, ¿no? Entonces nosotros vayamos con un afán de aprender para dar el aporte, pero tenemos que aprender de ellos. Ok, genial, genial. Gracias, gracias, definitivamente. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Mm. Ahorita pienso en Jen Reason. Jen Reason murió en el mes de febrero, pero un importante psicólogo que desarrolló el programa, perdón, desarrolló la metodología que hoy día se usa del queso suizo, el ICANN, ¿no? Y escribió sobre el error humano. No solamente hace un rato conversábamos sobre el Safe Start, que fue creado por Larry Wilson, que también otro importante psicólogo, y que mucho se trabaja hoy en día en la seguridad. Entonces, pero ellos han tenido que aprender primero de la seguridad para poder entrar en este campo. Seguridad no nos están enseñando hoy en día en las universidades, entonces tenemos que buscar dónde aprender. Ok, sí, eso es muy bueno y está teniendo bastante crecimiento el tema del campo de intervención, y eso es muy, muy bueno para los psicólogos. Bien, ha sido una entrevista muy fructífera, de mucho aprendizaje. Sé que no va a ser la primera vez que de pronto compartamos experiencias, ¿no? Nos une el tema de conocer, de divulgar, de aportar a la comunidad, a los futuros profesionales, y eso es bueno. Entonces yo le agradezco mucho, estimado Miguel, por el tiempo, y felicitarle por todo el trabajo que viene haciendo, ¿no? Y continuemos así difundiendo más esta rama, esta especialización tan, tan bonita, con mucho futuro y sobre todo con mucha responsabilidad en el campo de aplicación. Muchas gracias, Yair. Que tengas buen día. Muchas gracias, estimado.